Una mosca. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a su iglesia Verso a Verso con Jesús. Yo soy el pastor Oscar Maldonado y es un gozo una vez más estar con todos ustedes, aunque sea vía virtual, compartir el pan de vida que es el que necesitamos cada día. Y pues la razón por qué estamos así el día de hoy es porque estoy un poco falto de salud, he estado un poco enfermo estos últimos días. Así es que si de repente escuchan mi voz ronca o cortante, pues es por eso. Pero gloria a Dios que me dio la oportunidad de pararme con fuerzas el día de hoy y compartir este pan de vida, hermanos. Porque no importa si falta la salud, no importa si falta alimento, ¿cómo se dice? El pan para el cuerpo, no importa todo eso, lo demás. Pero que no falte la palabra de Dios, que no falte ese alimento que nos da vida, y la verdadera vida, no la vida que todos tenemos y estamos respirando, sino la vida que el Señor da, que Él dice que es una vida eterna, y nuestra vida eterna no comienza cuando morimos, sino comienza cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Cuando entregamos nuestro corazón a Él es cuando nuestra vida eterna empieza. Entonces, qué bueno que el Señor nos da la oportunidad de estar aquí, y pues bienvenidos todos aquellos que nos están escuchando pues por toda Latinoamérica, por México, Centroamérica, Sudamérica, y pues sobre todo toda mi familia que está aquí en Austin, Texas. Todos los miembros de Verso a Verso, pues qué bueno que están con nosotros. Y pues vamos a lo que quiero compartir el día de hoy. Vamos a la palabra de Dios y continuamos con nuestro estudio de la segunda carta a los Corintios. Esta carta que Pablo manda a esta iglesia que vimos desde la primera carta, la primera de Corintios. Es una iglesia muy llena del Espíritu Santo, de muchas manifestaciones de los dones espirituales, pero con mucha carnalidad a la vez. Entonces hemos visto cómo la primera epístola fue una epístola de corrección, y ahora vemos que esta segunda carta es una carta más que nada de prueba de Pablo, de amor hacia los corintios, y sobre todo también no tanto de corrección, sino algo de establecer o de afirmar el apostolado de Pablo. Pero vamos a ver todo eso, así es que bienvenidos, saque su Biblia. Ya sabe que aquí lo más importante es la palabra de Dios, en 2 de Corintios, y hoy vamos a comenzar el capítulo 10. Y no solamente vamos a comenzar una sección nueva, sino que vamos a entrar a un tema totalmente diferente. Ya vimos los últimos 2 capítulos, hemos visto el apóstol Pablo hablándonos sobre el dar y de las maneras de cómo tenemos que ser íntegros, no solamente cuando le damos al Señor, sino también cuando nosotros administramos todos esos bienes del Señor, sobre todo aquí en la tierra, en la iglesia, ¿verdad? Tenemos que ser íntegros al dar y al administrar esos bienes. Entonces estuvimos viendo todo eso estos 2 últimos capítulos, y habíamos visto un Pablo aún desde el principio hasta ahorita, un Pablo muy cariñoso, muy sereno, pero ahora no solamente cambia el tema abruptamente, sino también va a cambiar el tono en el cual Pablo empieza a hablar desde el capítulo 10 hasta el fin de la carta, que es el capítulo 13. Entonces estamos entrando a la recta final de esta carta, y estos 4 capítulos que nos restan vamos a observar a un Pablo duro, estricto y hasta muchas veces con cierto sarcasmo, hablándole aquí a esta iglesia. Y la razón por qué esto hay dos posturas que se hablan dentro de los estudiosos bíblicos, que dicen que esta parte disculpen, esta parte, los últimos 4 capítulos de esta carta, es esa carta a la cual Pablo alude en el capítulo 2 y en el capítulo 7 de esta 2 de Corintios, donde habla de una carta severa, una carta dura, donde él quiso establecer o más que nada arreglar ciertos problemas, pero dijo: hey, yo escribí esta carta con tanto dolor porque sabía que era una carta dura. Dice él: es más, hasta después de escribirla y la mandé y dudé, o más bien llegué a arrepentirme de haberla escrito porque pensé que había sido duro. Pero ¿qué dijo después? Dijo:
pero no me arrepiento ahora porque sé que esa carta los llevó al arrepentimiento, ese arrepentimiento que los llevó para salvación. Entonces, es lo que estaba haciendo Pablo, siguiendo. Entonces, lo que dicen estos estudiosos, que piensan que estos últimos 4 capítulos son parte, o más bien es la carta esa que nosotros no tenemos. Y creo que tiene mucho sentido, tiene mucho peso ese argumento, ya que, como les digo, es un cambio muy abrupto de tema, de tono. Entonces podría ser posible, pero lo importante es que, si ya sea de una u otra manera, lo importante es que es la palabra de Dios, la tenemos aquí en nuestra Biblia, y es algo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy, es lo que quiero que veamos nosotros. Entonces, vamos 2 Corintios capítulo 10, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 el día de hoy. Vamos a estar estudiando todo el capítulo, aunque este tema o este capítulo vamos a ver en 2 partes. No quise alargarme mucho por cuestión de mi garganta, que de repente voy a empezar, no quiero empezar a perder la voz y empezar a toser aquí por todos lados. Entonces vamos a verlo en dos partes, pero el mensaje de hoy se llama La guerra y autoridad espiritual, parte 1. La guerra y la autoridad espiritual, parte 1. Vamos a estarlo viendo, como les digo, en 2 partes. Entonces leemos la palabra de Dios, así es que saque su Biblia si tiene oportunidad, ya sea electrónica, en su Biblia de papel, como usted la quiera. Recuerde que yo uso la versión Reina Valera contemporánea, pero usted puede usar la que usted se acostumbre o la que usted guste. Solamente sígame con su vista. Pero recuerden, ya sea en papel, ya sea electrónica, lo que leemos cuando leemos la Biblia es la palabra de Dios, y tenemos que tomarla como tal. Y Padre, honramos tu nombre al leer tu palabra. Dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 1. Dice la palabra de Dios, dice: yo, Pablo, que cuando estoy entre ustedes soy ciertamente humilde, pero atrevido cuando estoy lejos de ustedes. Les ruego esto por la bondad y dulzura de Cristo. Les ruego que cuando esté entre ustedes no tenga yo que actuar con osadía, que estoy resuelto a utilizar contra los que creen que actuamos según los criterios humanos. Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y a toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estamos listos para castigar toda desobediencia una vez que la obediencia de ustedes llegue a la perfección. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este día que nos has regalado, y en el nombre de Jesús venimos a ti esta mañana, casi tarde ya, Padre, para rogarte, Señor, que nos permitas, Padre, estar en tu presencia y ser bendecidos con la manifestación de tu Espíritu Santo, con la manifestación, Padre, del entendimiento de tu palabra, y no solamente un entendimiento, Padre, mero con nuestra mente, Señor, sino que caiga en nuestro corazón y germine, Señor, y esa palabra, esa semilla que caiga en esa buena tierra, dé fruto para que tu nombre sea glorificado, Señor, porque tuya es la gloria, tuyo el poder por los siglos de los siglos, Señor. Y te damos gracias, ponemos en tus manos este tiempo, Padre, que no haya nada, Padre, que quite la atención de mis hermanos, de mi familia, de mis amigos que están ahorita escuchando esta palabra, Señor, a través de las redes sociales. Te doy gracias, Señor. Yo te ruego que quites toda distracción y que tú tomes control total, Padre, de cualquier cosa que quiera quitar la atención, que quiera robar esta semilla, que quiera robar esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias y gloria a tu nombre. Amén y amén. Así es que vamos a ver cómo Pablo sigue defendiendo su ministerio una vez más. Y quiero hacer un énfasis en que Pablo no se estaba defendiendo a sí mismo. Por ejemplo, vamos a ver cómo empieza a defender
no su persona, no quién es él, sino en realidad su ministerio, lo que el Señor lo mandó a hacer, porque es una diferencia aquí. No vemos a Pablo así como con falta de autoestima, diciendo, ay, me está doliendo todo lo que hablan de mí. No, no es eso, sino que vemos a Pablo que está defendiendo su ministerio, lo que el Señor lo ha mandado a hacer, lo que el Señor lo había mandado a hacer a él, porque vemos que esta iglesia, y no la iglesia en general, sino había un grupo que estaba menospreciando a Pablo, sobre todo por cómo se veía él. Era una persona, y aún libros históricos narran de la disculpen, de cómo Pablo era físicamente una persona de poca estatura, encorvado, que su presencia no era así una presencia muy, o no tenía esa, como se le dice, una presencia escénica, ¿no? Sino que era una persona sin nada en especial físicamente, de hecho muy menospreciable en su persona. Entonces criticaban mucho a Pablo en ese sentido, de que no, hombre, Pablo ni siquiera parece apóstol, sino más bien parece una persona cualquiera. Entonces él lo que estaba defendiendo era su ministerio, que su ministerio era la misión por la que el Señor lo mandó. Lo que el Señor lo mandó a hacer era predicar el evangelio a los gentiles, establecer iglesias a través de todo el mundo. Eso fue el ministerio que el Señor le dio a Pablo. Entonces él era la perfecta definición de un misionero, y vamos a ver cómo la vida de Pablo reflejaba precisamente eso. Él nunca estuvo en un lugar fijo por mucho tiempo. De hecho, estuvo 1 año y medio aquí con los corintios, pero más que nada estuvo todo ese tiempo porque esta iglesia fue por así decirlo, un problema para Pablo, porque vemos cómo Pablo establecía una doctrina, establecía unas cosas, y ellos dejaban que la influencia de la cultura, influencias de otras creencias, de otras religiones, vinieran a empezar a mermar todo lo que Pablo ya había establecido. Entonces, por eso, esa fue una de las razones por qué Pablo estuvo en Corinto por mucho tiempo. Pero entonces aquí empieza a defender su apostolado, y es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Si hemos recibido un llamado del Señor, si hemos recibido una tarea del Señor específica, tenemos que siempre pelear contra todo y contra todos para defender eso. Que nunca te muevan de lo que el Señor te ha mandado hacer. Si tú has recibido un llamado y el Señor te dijo que hicieras algo específicamente, y sabes bien que fue el Señor que te mandó, tienes que pelearlo contra todo y contra todos. No importa quién o qué es lo que tengas que hacer tú para cumplir esa meta que el Señor te ha mandado a hacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a hacer eso? ¿De qué manera vamos a pelear ese llamado? ¿De qué manera vamos a pelear eso que el Señor nos ha mandado a hacer? Es lo que vamos a ver hoy. Y una de las ocasiones, o una de las acusaciones que tenían contra Pablo era su porte, como lo decía al principio, la manera de verse, su persona. Decían ellos, es que Pablo cuando escribe es un hombre duro, un hombre rudo, fuerte. Cuando vemos sus cartas, vemos a un Pablo bien fijo, bien firme. Y ellos decían, bueno, escribe así, pero cuando él está en la presencia, cuando está en persona, es débil, no tiene autoridad. Y era lo que ellos decían, este hombre es sin carácter. Dicen que Pablo no tenía carácter, pero creo que es un error que aún muchas veces nosotros también hacemos al juzgar predicadores conforme a cómo se ven. Ahora, no estoy hablando de una decencia que creo que todos tenemos que tener al pararnos a predicar la palabra, pararnos en un púlpito, ya sea hombres o mujeres. Creo que todos tenemos que tener una decencia, ¿no? Una moral. Aún la misma palabra de Dios dice que nos vistamos con decencia. Yo no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando a veces de ciertos moldes por los cuales queremos encerrar a predicadores, queremos encerrar a gente que predican el evangelio, encerrarlos en cierto estilo. Ahora,
Muchas veces pensamos que todo predicador tiene que verse de una manera. Es que tiene que usar corbata y tiene que usar traje. Ahora no estoy en contra de eso. Como ven, yo no uso corbata ni traje. Pero a veces queremos eso. Queremos que encerrar a estos predicadores en un molde. Que tienen que hablar de cierta manera, tener cierto estilo al predicar. Y hermanos, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso, que tienen que usar palabras grandes, elocuentes. Y una vez más, tenemos que ir a la lógica un poco. No estoy hablando de que cualquier persona puede pararse a predicar y si no tiene una lógica de lo que está hablando, no tiene una manera de expresar el mensaje de una manera que se entienda, pues obviamente, ¿verdad? Tiene que ser una manera que se entienda, que sea claro para la gente. Pero no podemos juzgar a un predicador solamente por cómo se ve. Porque a veces vemos un predicador hablando palabras grandes, elocuentes, bien vestido, y perdemos de vista o perdemos el enfoque de, pero ¿qué está diciendo esta persona? ¿Cuál es el mensaje que él está dando? ¿De qué sirve que alguien se pare con la mejor porte, con la mejor elocuencia, con la mejor homilética, si el mensaje que está dando no es el mensaje de salvación, no es el mensaje del evangelio? Entonces tengamos cuidado al juzgar o al menospreciar a predicadores que tal vez no llegan al molde que tú quieres que todos tengan, sino más bien escucha lo que está diciendo. Escucha cuál es el mensaje que esa persona está dando. Y ya lo he mencionado yo varias veces. Si viniera aquí un Juan el Bautista a predicar, ¿tú lo aceptarías? ¿Lo dejarías subirse a un púlpito a predicar? Porque ¿cuál era la manera de vestir de Juan el Bautista? Aún Jesucristo mismo lo dijo. Hey, ¿qué saliste a ver? ¿Una persona o un profeta con ropa delicada? O sea, él no era de esos predicadores que se vestían de lo mejor. Es más, también hablaba muy rudo. Era una persona que hablaba muy fuerte. Entonces, ¿qué pasaría si llega un Juan el Bautista a predicar a tu iglesia el día de hoy? ¿Lo dejarías subir o le dirías que no solamente porque no conforma a ese molde que queremos nosotros ponerle a los siervos del Señor? Entonces tenemos que tener mucho cuidado aquí, y ese era lo que estaba Pablo peleando. Entonces vamos al primer versículo. Dice: yo, Pablo, que cuando estoy entre ustedes soy ciertamente humilde, pero atrevido cuando estoy lejos de ustedes. Les ruego esto por la bondad y la dulzura de Cristo. Les ruego que cuando esté entre ustedes no tenga yo que actuar con la osadía o el atrevimiento que estoy resuelto a utilizar contra los que creen que actuamos con los criterios humanos. No es que no pueda ser duro, dice Pablo, pero prefiero no hacerlo. Recuerden que él mismo expresó esto cuando habló de esta carta severa. Dijo: hey, yo quería ir a verlos ustedes, pero era tanto mi preocupación que les mandé esta carta para arreglar el problema, para que cuando yo vaya no tenga que ir con vara, sino tenga que ir a ser consolado por ustedes. Dice Pablo: no es que no pueda, sino que no quiero. Dice: no quiero, yo quiero ir con ustedes en un son de paz. Quiero ir con ustedes en un son de ser consolado. No quiero ir con ustedes con vara. Dice: no quiero hacer eso. Entonces Pablo de esta manera está reflejando el carácter mismo de Jesús. Porque ¿qué nos dijo él también a nosotros? ¿Qué dijo Jesús? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, que muchas veces escuchamos esta palabra manso y decimos, casi se escucha como menso, ¿no? Y no, pero no está hablando de eso. ¿Qué es la palabra mansedumbre? ¿Cómo lo podemos ilustrar de una manera perfecta? Hablando de mansedumbre, es como cuando tú te subes a un caballo. Un caballo tú lo puedes controlar con la soga, no sé cómo se llama lo que le ponen al caballo, pero tú puedes controlar ese caballo. Ahora, al tú poderlo mover con esa soga, no significa que eres más fuerte que el caballo. De hecho,
Un caballo tiene tanta fuerza que puede tirarte de un solo brinco y hasta matarte de una patada. Pero ¿qué está haciendo ese caballo? Está siendo manso, está deteniendo toda su fuerza. Es poder bajo control, es lo que significa la palabra manso. Tiene un poder el caballo que está bajo control. Eso es lo que significa ser manso. Entonces, saber que tienes la autoridad, el poder para hacer algo, pero no te vales de eso para lograrlo. Es poder bajo control. Eso es lo que significa ser manso. Y Jesucristo mismo nos dijo: hey, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero entonces, ¿cómo es que Pablo defiende su llamado o su ministerio? Dice el versículo 3: es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas. Para empezar, tenemos que saber contra quién es la pelea. ¿Contra quién es la pelea? ¿Quién es nuestro enemigo? Si no podemos saber eso, no vamos a saber qué armas tenemos que usar. Y eso es lo primero que tenemos que discernir, familia. ¿Contra quién estamos peleando? Dice aquí que nuestra pelea no es contra carne ni sangre. Dice que no luchamos, somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. O sea, no podemos usar las mismas armas carnales para luchar, para pelear guerras espirituales. Dice, no luchamos con las armas de este mundo, sino las poderosas armas de Dios. ¿Cuáles son las armas de este mundo? Las riquezas, la gloria del hombre, sabiduría del mundo, mentiras, engaños, adulaciones, hipocresía. Todo eso son las armas del mundo por las que tú puedes tal vez engañar a alguien, hacer cosas a la fuerza, pero esas son las armas del mundo. ¿Cuáles son las armas poderosas de Dios que son capaces de destruir fortalezas? Las armas espirituales, las armas de Dios son la oración, la santidad, la obediencia, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa es nuestra arma más poderosa, familia, y tenemos que saber usarla. Dice el versículo 5, dice, sirve para destruir fortalezas, y dice el 5, y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No podemos pelear la guerra espiritual con armas carnales. Sería como tirarle piedras al muro de la ciudad de Jericó y esperar que se derrumbe de esa manera. Cuando no sabemos discernir a nuestro enemigo, las armas que el Señor nos dice que usemos parecen inútiles. Parecen inútiles. Cuando no sabemos que en verdad nuestra pelea es contra seres espirituales, contra ángeles malignos, entonces las armas que el Señor nos da van a parecer inútiles. El perfecto ejemplo es el que acabo de mencionar ahorita. Cuando el pueblo de Hebreo, cuando el pueblo de Israel, cuando se acercó a Jericó, vio esos muros gigantes con pies y pies de anchor en los muros. ¿Cuál fue la estrategia que Josué les dio? Josué le pidió la estrategia al Señor y el Señor le dijo, Josué, quiero que hagan esto. Quiero que vayan y caminen alrededor de la ciudad sin hablar. O sea, yo me imagino que Josué, siendo un hombre de guerra, ha de haber dicho, Señor, pero ¿qué estrategia es esa? O sea, eso no nos sirve de nada. ¿Qué vamos a hacer con caminar callados alrededor? Y muchas veces así parecen las armas que nos da el Señor. Señor, ¿sabes qué? Tengo una enfermedad. Ponte a orar. Orar, pero Señor. Sí, claro, uno se unta, como dice la misma palabra de Dios. A alguien que está enfermo le das úngelo con aceite, ¿verdad? En ese entonces esa era la medicina. Tómate la medicina que te tienes que tomar, pero ora al Señor. Ora al Señor. Padre, Señor, mira, no me alcanza para los biles, ponte a orar.
Pero ¿cómo que orar, Señor? No, mejor haz caer en lugar de maná, haz caer unos billetes de $100. Y mira, Señor, con 10 tengo. Pero ¿cuáles son las armas que el Señor nos da? Cuando alguien nos ofende, ¿qué dice el Señor? Ve y perdónalo. Señor, pero él me ofendió. Ve y perdónalo. Armas que no tienen sentido muchas veces. Que dices tú, Señor, ¿cómo voy a pelear eso? Perdonar, Señor, si él fue el que me ofendió. Como que no tienen sentido, hermanos, pero tenemos que darnos cuenta. Tenemos que discernir quién es nuestro enemigo. ¿Contra quién estamos peleando? ¿Contra quién estamos peleando? Son armas que ninguno de nosotros puede usar, al menos que el Espíritu de Dios more en nosotros, porque no es natural pelear de esta manera. No es natural, hermanos, no es algo que usted dice, yo reacciono naturalmente así, si me ofenden yo me tranquilizo. No, ¿qué hacíamos antes del Señor cuando nos ofendían? Queríamos tirarnos a trancazos, ¿verdad? No, ahora sí va a ver quién soy yo. Eso es nuestra manera muchas veces natural, ¿verdad? Pero las armas que el Señor nos da solamente son a través del Espíritu, porque no son normales, no son naturales. No son normales. Y la única manera con la que vamos nosotros a confiar en estas armas, hermanos, es comprobando su utilidad al usarlas. ¿Cómo vamos a saber que perdonar funciona? ¿Cómo vamos a saber que orar funciona? ¿Cómo vamos a saber que la santidad funciona? ¿Cómo vamos a saber que todo eso es la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a saber si todo eso funciona si no lo usamos? Si no estamos siendo obedientes a lo que el Señor nos dice. Créame, es una tarea muchas veces difícil, porque uno quiere actuar conforme a nuestra naturaleza, conforme a lo que uno ya ha hecho antes. Pero dice el Señor, no uses armas carnales contra cosas espirituales. Usa las armas que el Señor nos da, que son poderosas para derrumbar fortalezas. ¿Qué dice ahí en el 5? De fortalezas para desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a derrumbar todas esas barreras que hay en el corazón del hombre que no quiere venir al Señor? ¿Dándole de martillazos, de bibliazos? No, ¿verdad? Vamos a hacerlo en oración, en santidad, con la palabra de Dios, no con argumentos históricos, arqueológicos, que son buenos, son parte de la apologética, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo viene el cambio en una persona? ¿Cómo viene la transformación? ¿Cómo viene esa nueva criatura? Ese nuevo corazón en las personas no viene a través de ninguno de esos argumentos. Viene a través de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, estas armas las estamos usando nosotros en esos momentos de lucha, de guerra, porque no solamente incluye esto, sino incluye aún desde cuando peleamos con nuestro cónyuge, problemas en el trabajo y hasta cuando estamos en el tráfico. ¿Verdad? Cuando peleamos con nuestro cónyuge, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Peleamos como lo hacíamos antes? ¿A herir? ¿A querer humillar? ¿A querer matar en un sentido? ¿O usamos las armas que son espirituales? Porque una vez más, tu guerra no está siendo contra tu esposo o contra tu esposa. Está siendo contra esos seres que quieren que ustedes empiecen a tener problemas, esos seres espirituales de maldad. Véncelos con la palabra de Dios, véncelos con esas armas espirituales. Y dice el versículo 6, ya casi para terminar: estamos listos para castigar toda desobediencia una vez que la obediencia de ustedes llegue a la perfección. Y esto me encanta de Pablo, porque dice, ya estamos listos para castigar toda desobediencia
una vez que la obediencia de ustedes llegue a la perfección. Todo lo que se opone al conocimiento de Cristo ya está listo para ser castigado, pero dice Pablo, prefiero predicarles la verdad. Prefiero ocuparme en eso para después ocuparme del otro. Familia, el mejor ataque contra la mentira, contra una falsa doctrina, contra una herejía, no es apuntar a la mentira, sino más bien predicar la verdad. Hay que dedicarnos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, que fue ve y predica el Evangelio. A veces como cristianos perdemos tanto tiempo apuntando a falsas doctrinas, apuntando, ay, mira, es que él no predica así, es que mira, él no predica así. Tenemos que dejar de perder el tiempo a estar apuntando, señalando eso. Más bien señala a Jesucristo, predica la verdad. De esa manera es como las personas van a darse cuenta de la mentira. De esa manera las personas van a darse cuenta dónde está verdaderamente la salvación. Hay tiempo y hay momento para todo, pero a veces perdemos tanto tiempo apuntando aquí, apuntando allá, si el Señor nos ha dado una plataforma, si el Señor nos ha dado una oportunidad de hablar, hay que aprovecharla y hablar el Evangelio, hablar la verdad. Esa es la manera en que entonces las personas van a venir al conocimiento de Jesucristo, y entonces el Señor empieza a hacer una obra y te das cuenta, wow, esto estaba mal acá, pero ya conociendo la verdad, porque la verdad es la que nos va a hacer libre, no el conocimiento de la mentira para entonces venir a conocer la verdad. No trabaja de esa manera. Ven a Jesucristo y conoce la verdad. Ven a Jesucristo y conoce la verdad. Ya con eso termino. Yo quiero hacer un llamado a todos los que están escuchándome el día de hoy. Si tú has escuchado la voz del Señor el día de hoy, si tú te has dado cuenta, wow, he estado criticando, he estado viendo otras cosas y he perdido totalmente de vista la verdad. Hoy es el día de venir a Jesucristo. Hoy es el día de venir a Él. Porque sabes que el Señor murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Porque ahí fue castigado nuestra desobediencia. Ahí Él estaba haciendo lo que el Señor lo mandó a hacer, que fue venir a salvarnos. Él defendió hasta el final y hubo muchos obstáculos. Aún Satanás mismo le dijo, Jesús, mira, ¿para qué vas a morir en la cruz? Solo póstrate delante de mí, alábate y te doy todos los reinos de la tierra. No, Satanás. Solo al Señor tu Dios, solo a Él adorarás. Aun cuando Pedro vino y le dijo, Señor, cuando Jesús le dijo a los discípulos, yo tengo que morir, yo tengo que venir a sufrir, ¿qué le dijo Pedro? Jesús, que no pase nada de eso. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Tú estás poniendo tu mirada en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Jesucristo vino y peleó por el ministerio que el Señor le había dado a Él, que era venir aquí, mostrar al Padre y morir por nosotros. Darle gloria a Dios en la obediencia total, la obediencia hasta la muerte, y una muerte de cruz. Así es que si tú has recibido un llamado del Señor, si tú has recibido una ordenanza del Señor, ve y hazlo. Pelea con todo y contra todos para que cumpla lo que el Señor te ha mandado hacer. Y si tú quieres entregar tu vida al Señor el día de hoy, hoy es el día de salvación. Porque lo primero que el Señor nos mandó a hacer a todos es venir a Él
entregar nuestra vida a Él. Fuimos hechos para su alabanza, fuimos hechos para adorarle. Cuando vinieron y le mostraron una moneda a Jesucristo y le preguntaron: Jesús, ¿es lícito darle tributo a César? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué imagen hay en la moneda? Pues del César. Entonces dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así es que, ¿qué imagen tienes tú? ¿Qué imagen tienes tú? Dale a Dios lo que es de Dios, porque ese es el primer ministerio por el cual fuimos enviados aquí, para darle a Dios lo que es de Dios. Dale tu vida, dale tu corazón el día de hoy. Hoy es el día de salvación y hoy es el día que el Señor puede y quiere cambiar tu vida. No sé con qué estás luchando ahí. Tal vez estás diciendo: Señor, no puedo creer. Pero si vemos en los evangelios, hubo una persona que llegó y dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad, quiero creer. Si tú estás luchando con algo ahí, dice aquí la palabra de Dios, lo acabamos de leer, lleva ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Lleva ese pensamiento a la obediencia de Cristo, porque sus armas son capaces de derribar toda altivez, todo conocimiento que quiera estar en contra de Cristo. Desarma fortalezas en un segundo. Entrega tu vida al Señor el día de hoy y dile: Padre, he escuchado tu voz el día de hoy y me entrego totalmente a ti. Señor Jesús, perdóname porque he pecado contra ti, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y entrego mi vida a ti. Límpiame, sáname y te doy gracias por perdonarme. Toma mi vida y mi corazón y haz de ellas una obra que dé gloria a ti por la eternidad. Gracias, Señor Jesús. Y Padre, yo oro por todos aquellos que han estado escuchando esta palabra el día de hoy. Señor, que tú sigas hablando a través de tu Espíritu Santo. Padre, haz una obra en cada uno de los que ya te hemos entregado nuestra vida, pero seguimos siendo formados a tu imagen, a tu carácter, Señor. Y aquellos que han entregado su vida por primera vez, Señor, yo los pongo en tus manos. Y que no venga, Señor, a esas aves a querer robar esa semilla. Están en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Disculpen. Si es que, familia, hermanos, es todo por el día de hoy. Vamos a ver terminar este capítulo la semana que entra, si Dios permite. Sigan orando por mí, por favor, para que el Señor ya me ayude a recuperarme un poco más rápido y esté listo para estar ya con ustedes físicamente. Pero si no, vamos a estar comunicándonos de todos modos de manera virtual. Esta es su iglesia, Verso a Verso con Jesús. Yo soy el pastor Oscar Maldonado. Y si tú necesitas oración, si tienes algún comentario, alguna sugerencia, cualquier cosa que nos quieras comentar, está nuestro modo de contacto en Facebook. Hazlo por email, por teléfono, como tú gustes. Una vez más, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.